En este vídeo voy a analizar y también clasificar algunas de las técnicas que más utilizan los fisioterapeutas en la práctica clínica y que estoy seguro que si tú fuiste uno de esos pacientes que fue a consulta, las conocerás al 100%. Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a vuestro canal de Fisioterapia y Salud. En el día de hoy os traigo un vídeo un tanto diferente a todos los que hemos ido subiendo durante estas últimas semanas, y es que sois muchos de vosotros los que me preguntáis por redes sociales qué técnica de fisioterapia es mejor para cada caso, cuál de ellas es más eficaz para ciertas patologías, y por eso quería hacer uno donde al final yo pudiese dar mi opinión y también clasificar según mis criterios cuál de ellas es más eficaz para cada cosa, qué hace cada técnica de fisioterapia, y luego también diré cuáles son las que utilizo yo más en mi consulta en el día a día. Y es que en nuestro día a día, en la práctica clínica, existen una gran variedad de técnicas que con muy buen criterio los fisioterapeutas elegimos en muchas ocasiones en función de la calidad de la evidencia científica que tienen detrás para ser lo más eficaces posibles para tratar de determinadas patologías. Sin embargo, también hay una cierta tendencia a utilizar unas técnicas con respecto a otras en función de lo cómodos que nos sentimos los fisioterapeutas al aplicarlas, de la cantidad de tiempo que llevamos aplicando todas estas técnicas y de los buenos resultados que hemos tenido al hacerlo, sin importar tanto la evidencia que tenemos detrás. Pero ¿acaso vosotros, los pacientes, sabéis si una técnica tiene una buena base sólida detrás que la apoya o simplemente funciona debido al efecto placebo? Veámoslo a continuación. Esta primera técnica, de lo que os voy a hablar a continuación, es un clásico de las consultas de fisioterapia y se hizo muy conocida aquí en España a principios de los años 2000, ya que muchos futbolistas muy famosos, entre ellos David Beckham, salían al descanso de los partidos o al final de estos con las clásicas tiras de colores que podíamos ver en la parte de la espalda, en las piernas, aquí en la zona de los trapecios o el cuello, y que hizo que mucha gente empezase a interesarse y a preguntar a los fisios sobre ellas. Hablamos, como no, del clásico Kinesiotape, que aún hoy en día sigue siendo una de las técnicas más utilizadas en nuestra práctica clínica. La base teórica que hay detrás de esta técnica nos dice que si aplicamos estas cintas de colores de una determinada manera, con una determinada longitud o elasticidad, en una determinada dirección, ya sea de origen a inserción del propio músculo o al contrario, podemos llegar a conseguir un efecto de relajación o incluso estimulación de este. De esta forma, si el paciente siente una tensión o una contractura a nivel muscular, lo que se va a conseguir es un despegue gracias a esa cinta de todo lo que es la piel, todo lo que es el tejido subcutáneo, la fascia, incluso el propio músculo, que va a aumentar la circulación sanguínea en este y que va a hacer que todos los residuos que se hayan generado durante ese tiempo allí pues vayan poco a poco eliminándose y se consiga un poquito ese efecto de relajación. Aparte de esta aplicación también se puede utilizar en su forma de pulpo o celda, en la cual vamos a cortar las tiras en pequeñas mini tiras y la vamos a poner sobre todo con el objetivo de drenar un edema o un hematoma en regiones que hayan sufrido un esguince, unas lesiones más recientes, como puede ser en el tobillo o a nivel muscular después de una rotura. Por desgracia, la última evidencia científica y la más actual no termina de apoyar este tipo de técnica debido a que en comparación con el placebo no demuestra ser superior, lo cual nos hace pensar que el posible efecto positivo, sobre todo en la primera aplicación que hemos hablado de relajación del músculo, no es más que la aplicación del efecto placebo en sí. Personalmente es una técnica que no suelo aplicar tanto en mi día a día, de vez en cuando después de un esguince, cuando hay mucho edema, sí que es verdad que un pulpo o una celda puede estar muy bien, y sobre todo hay una modalidad también bastante interesante que es la de utilizarlo como reposición muscular a la hora de hacer ciertos ejercicios, sobre todo por ejemplo a nivel de hombro, si tenemos un poquito esta cabeza del húmero anteriorizada para llevarla por detrás, mejorar un poquito a nivel postural y a partir de ahí ir haciendo determinados ejercicios con el objetivo de mejorar la movilidad y la fuerza muscular en un determinado plano. Es por ello que por desgracia le voy a tener que poner en un tier D dándole una nota de un 2 sobre 10. El masaje es, por desgracia, la gran seña de identidad de los fisioterapeutas a nivel mundial, y lo digo por desgracia ya que muchas veces los pacientes no llegan a nuestras consultas y lo primero que hacen es tumbarse boca abajo esperando a que empecemos a masajearles a nivel lumbar o a nivel cervical, cuando ni siquiera hemos hecho una valoración previa, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que pasa exactamente, y es porque su vecino, su amigo o alguien de su familia le dijo: ¡buah! Este fisioterapeuta tiene unas manos de oro, ve que te dé un masaje, te va a dejar como nuevo, etc. Y no me malinterpretéis, soy un fisioterapeuta que aplica el masaje prácticamente
todos los días, pero es verdad que asociar la profesión con esto me parece reducirla a algo muy básico. Esta técnica lo que nos va a proporcionar es una mejora tanto del dolor como de la movilidad, como la sensación de rigidez que puede tener un paciente, y en general nos va a permitir trabajar de una forma más activa a posteriori, debido sobre todo a esos efectos neurofisiológicos que va a producir a nivel de la corteza cerebral, y también a esos efectos de la mejora de la circulación que se pueden también llegar a producir a nivel muscular. Sin embargo, el gran punto débil que tiene el masaje es que es una técnica pasiva, donde no se involucra al paciente y que es muy dependiente del terapeuta en sí, y que además tiene un efecto a muy corto plazo, haciendo que el paciente, eso sí, mejore durante esos 3, 4, 5 primeros días post tratamiento, pero que a la semana o a los 10 días vuelva a tener esos dolores que le hicieron venir en consulta. Es por ello que, como os he dicho, yo la aplico en mi día a día, pero combinada con otro tipo de terapias mucho más activas que me permitan utilizar esa ganancia a nivel de movilidad, a nivel de dolor que provoca el masaje a corto plazo, y hacer que el paciente empiece a crear una tolerancia por sí solo, metiéndole mucho más trabajo activo durante esos siguientes días. Por este motivo, el masaje como técnica de fisioterapia lo voy a acabar colocando en un tier B o incluso B alto, con una nota de entre un 6 o un 7 sobre 10, y eso se debe a que, como os he dicho anteriormente, lo utilizo con muchos de mis pacientes en el día a día, pero nunca de una forma aislada, y siempre combinándolo con una terapia más activa para aprovechar esas ganancias que me da el masaje y empezar a hacer un trabajo más activo de movilidad, de fuerza muscular, y así obtener ganancias mucho más a largo plazo para la mejora del paciente. La punción seca es seguramente la técnica invasiva más clave y más importante dentro del mundo de la fisioterapia, y se empezó a utilizar aproximadamente unos 15 años. Se utiliza para tratar el llamado síndrome del dolor miofacial, según el cual dentro de un músculo puede haber pequeñas zonas que acumulen una tensión debido al estrés, debido a la falta de sueño, debido a la carga física, que se llaman bandas tensas, y lo que hacemos con la punción seca es utilizar una aguja Roma para entrar dentro del músculo justamente en esas zonas tensas y, por así decir, romper esas bandas tensas, haciendo que el músculo se relaje y aumentando la vascularización dentro de esto. Es una técnica que sinceramente nos da muy buenos resultados en la clínica, e incluso muchas veces sois vosotros los pacientes que nos la pedís, en zonas como los trapecios, que pueden dar un dolor en la cabeza y que puede ser bastante molesto, o en la zona de los gemelos, sobre todo si sois personas que corréis muchísimo y que al final se os suelen cargar mucho los gemelos. Es un poco esa sensación de que cuando pinchamos el músculo se acaba como desinflando, y eso al final pues genera mucho bienestar los días siguientes. Ahora, eso sí, tenemos que tener mucho cuidado porque al final estamos introduciendo agujas dentro del cuerpo de una persona, tenemos que saber hacer muy bien esta técnica, no cebarnos, porque uno de los puntos negativos desde mi punto de vista es que acaba dejando lo que se llama un dolor post-punción, es decir, la persona después de hacerse esto pues va a acabar notando como si tuviese unas agujetas muy grandes, como si tuviese pues como un espasmo muscular enorme, ya que se generan dentro del músculo por esa rotura de las bandas tensas que os he comentado anteriormente. Y bueno, si nos cebamos pues podemos dejar bastante en mal estado al paciente también durante esos 3-4 primeros días post-punción. Es por eso que es interesante aplicarla en su justa medida para obtener esos efectos de mejora del dolor, mejora de la movilidad, mejora de la funcionalidad en general. Eso sí, a corto plazo, nunca aplicar la punción seca sola, y siempre combinarla con otro tipo de terapias mucho más activas para que esos efectos positivos acaben perdurando en el tiempo. Es por este motivo que también voy a poner la punción seca en este tier B o B alto, con una nota media de entre un 6 o un 7 sobre 10, al igual que masaje, y es porque van a acabar teniendo prácticamente los mismos efectos, pero como hemos dicho antes, a corto plazo. Y en el caso de la punción seca también, si no se hace bien, puede tener unos riesgos como el dolor postpunción u otro tipo de complicaciones. La educación terapéutica, y más concretamente la educación sobre el dolor, es una de las técnicas desde mi punto de vista más infravaloradas dentro de la fisioterapia. Se trata básicamente de explicarle a nuestros pacientes qué es lo que les está pasando en el momento que vienen a la consulta, sobre todo a nivel anatómico y biomecánico, cuánto tiempo les va a llevar la rehabilitación completa y la recuperación de su funcionalidad anterior a la lesión, qué son las cosas o cuáles son las cosas que tienen que hacer y sobre todo las que no tienen que hacer en esos primeros días o semanas
semanas después de la lesión para no agravarla, cuál es el camino más correcto que tienen que tomar para recuperarse al 100% y en general también educarles de qué posiciones van a aliviarles los dolores, cuáles son las cosas que van a agravar y qué tipo de dolor tienen en ese momento. Los últimos estudios, sobre todo en las revistas más prestigiosas, hablan de la educación al paciente y la educación al dolor como uno de los pilares fundamentales de todo el proceso de rehabilitación, por también generar una adherencia al tratamiento y mejorar también esa relación que es súper importante entre fisioterapeuta y paciente en cuanto a la confianza de cada uno con respecto al otro durante el periodo de rehabilitación. Imaginaros si yo mando ejercicios y le estoy explicando algo a mi paciente, pero en realidad este no me llega a creer todo lo que le estoy diciendo, pues prácticamente no va a servir para nada, y es que el paciente tiene que ser una parte muy activa dentro de todo ese proceso de tratamiento para que así pueda entender qué es lo que le va a llevar a su recuperación final. Y es que va a ser gracias a todo esto que os acabo de explicar que voy a poner a la educación terapéutica al paciente como uno de los pilares más importantes dentro de cualquier tratamiento de fisioterapia, y la voy a colocar en un sólido tierra dándole una nota de un 8/10. La electroterapia, o las corrientes, como muchas veces también la gente le llama, es una técnica no invasiva que va a ser muy utilizada en la práctica clínica de los fisioterapeutas y va a consistir principalmente en la aplicación de 2 o más electrodos que se pegan en esa zona que queremos trabajar para generar así un circuito cerrado con el objetivo de que se genere una analgesia en esa zona si es que tenemos dolor o inflamación, o también con el objetivo de mejorar la contracción muscular si es que venimos de un periodo de inmovilización o un periodo de postoperatorio. Aunque en la teoría haya varias aplicaciones de esta técnica, en la práctica clínica los fisioterapeutas vamos a acabar utilizando sobre todo 2. Por un lado el TENS, que va a tener un objetivo, como acabamos de decir, más tipo analgésico, y por otro lado el NEMS, cuyo objetivo va a ser estimular la motoneurona a nivel muscular para que así podamos reclutar la mayor cantidad de fibras musculares y generar una hipertrofia y una recuperación a nivel de fuerza muscular. Ahora bien, si hablamos un poco de la evidencia científica que tienen detrás este tipo de técnicas, la verdad es que en los últimos años han salido bastantes estudios o revisiones que apoyan el uso de la electroterapia, tanto en su forma TENS como en su forma NEMS, sobre todo en esos primeros días o primeras semanas post lesión o postoperatorios, donde al final el paciente es menos capaz de hacer un trabajo activo, donde hay más inflamación, donde hay más dolor y que en general puede ser de gran utilidad. Un uso muy interesante desde mi punto de vista es utilizar el NEMS después de una operación de rodilla, sobre todo un ligamento cruzado anterior, para trabajar todo lo que es el cuádriceps, que es un músculo que al final va a sufrir muchísimo la falta de movimiento, la falta de trabajo activo y sobre todo ese periodo de inmovilización que conlleva después de una operación como esta. Sin embargo, el problema que le veo a la electroterapia en general es que creo que se abusa muchísimo por parte de los fisioterapeutas aplicándola en momentos donde realmente no va a tener ningún efecto, simplemente por dejar el paciente solo o sola durante 20 o incluso 30 minutos y que eso le vaya contando para su sesión, diciéndoles que al final pues eso va a tener un efecto positivo, cuando al final realmente no va a cambiar muchísimo el estado del paciente. Por eso va a ser muy normal, o al menos en España, ver consultas que trabajan con mutuas y cogen a muchos pacientes en muy poco tiempo, que tienen salas también muy grandes con una camilla al lado de la otra, donde al final los pacientes están pues tumbados con sus propios electrodos y los dejan ahí durante ese tiempo sin prácticamente luego hacer nada. Además de ello, si queremos que la electroterapia tenga el efecto que deseamos según el estado del paciente, el fisioterapeuta tiene que estar bastante bien entrenado y tiene que saber poner los parámetros necesarios en ese preciso momento. Es por estos motivos, con sus pros y sus contras, que voy a acabar poniendo esta técnica en un tier C, dándole una nota de un 5/10, y es que al final es una técnica que no está mal como un buen complemento para determinados procesos, pero nunca tiene que ser la base principal de un tratamiento o una rehabilitación. El ejercicio terapéutico, y más concretamente el entrenamiento o ejercicio de fuerza, es la técnica o herramienta que todo fisioterapeuta debería saber manejar al dedillo. Va a ser sin duda alguna la técnica o la modalidad de rehabilitación que más evidencia científica de calidad va a tener detrás apoyándola, y es que se ha visto que los efectos que se van a conseguir mediante el entrenamiento de fuerza van a perdurar en el tiempo, es decir, van a ser a largo plazo, van a generar una mejora en cuanto a la tolerancia a realizar ciertos movimientos por parte de los pacientes y van a hacer que en general
general el propio paciente y todas sus estructuras sean muchísimo más resistentes. Aparte de ello, cada vez hay más evidencia que nos dice que el músculo no es tan solo un órgano efector de movimiento, sino que también se comporta como una especie de glándula y hace que al estar estimulado constantemente mediante el entrenamiento, pues genere un entorno hormonal muchísimo más favorable, que también hace que la persona pues mejore otros aspectos, sobre todo psicológicos, mentales, y que pueda mejorar todo esto que durante la rehabilitación es muy importante, como el estrés, el sueño y también, por así decir, la mentalidad en cuanto a la recuperación muscular. Todo lo que sean peso libre, mancuernas, barras, discos o bueno, por otro lado, algo con menos carga, como pueden ser los elásticos o simplemente trabajos de calistenia con nuestro propio cuerpo, van a ser de gran utilidad, como os acabo de decir, para llevar a cabo un proceso de rehabilitación lo más completo posible, combinándolo, eso sí, desde mi punto de vista, con todo lo que hemos comentado antes, sobre todo refiriéndonos a la terapia manual, para que haya una combinación más completa y que sobre todo nuestro paciente, al cabo de unas semanas o unas pocas sesiones, sea capaz de saber qué es lo que va a tener que hacer también durante su día a día para que todos esos dolores por los que nos vienen en consulta pues no acaben volviendo a darle problemas. Como yo siempre digo, nuestro objetivo como fisioterapeutas debería ser ver cuanto menos al paciente y guiarlo en su proceso de recuperación, y una vez que incluso se ha recuperado totalmente, que sea capaz de hacerse y saber qué tipo de ejercicios son los mejores para luego prevenir ese tipo de problemas. Es por este motivo que el entrenamiento de fuerza o ejercicio terapéutico va a ser la sola modalidad o técnica que va a acabar entrando en un sólido Tier S con una nota de 10 sobre 10 por todos esos beneficios que os acabo de decir a largo plazo. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido entender un poquito más algunas de estas técnicas que los fisioterapeutas utilizamos en nuestra práctica clínica diaria y así poder hacer una comparación entre cada una de ellas, sobre todo si decidís algún día visitar alguno de estos profesionales. Y no olvidéis que si os gusta este tipo de contenido siempre podéis apoyarme suscribiéndoos, activando las notificaciones y dándole un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.